todo lo que es nuestro Señor Jesucristo es del Padre, porque Él en Cristo se cumple, y mayores obras que estas, dice, le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué quiere decir eso? Así como el Padre, Dios, tiene todo el poder para resucitar, dice, así el Hijo le ha dado esa autoridad y estas cosas de dar vida y vida eterna en su Hijo. ¿Por qué? Porque toda la autoridad ahora la ha dado el Hijo. Toda su autoridad de dar vida, como de quitar la vida, como de dar la vida. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Versículo número 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado ¿a quién? Al Hijo. Por eso, en Apocalipsis, si usted se da cuenta, a quien vemos sentado en el trono de la gracia es al Hijo, porque Él es, según Juan capítulo número 1, el Verbo hecho carne, porque Dios es espíritu y no le podemos ver, pero el unigénito Hijo del Padre, a Él le podemos ver, porque tomó un cuerpo humano, y a Él le podemos ver, y a Él le he dado toda la autoridad y toda la potestad para tener juicio. Pero recuerde que su primera venida no vino como un juez, no vino como un rey, vino como oveja que va al matadero para derramar su sangre en la cruz de Calvario. Por eso dice ahí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio la ha relegado, la ha dado, le ha dado toda autoridad al Hijo. Versículo 23, para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que Cristo hacía, cada milagro, cada sanación, cuando alimentó a los 5,000, era Dios obrando a través de su Hijo, con la misma autoridad, con el mismo poder, porque era el poder del Espíritu Santo. Y los judíos hasta hoy en día se preguntan, ¿pero cómo puede ser posible eso? Porque Él es Dios en carne. Y porque nuestro Señor Jesucristo es Dios en carne, es el Verbo mismo encarnado, 100% Dios y 100% hombre. Seguimos, de cierto os digo, el que oye mi palabra, no olvide esta frase, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora recuerde algo, amados hermanos, en ese tiempo, en el tiempo que Cristo dijo eso, no teníamos lo que hoy conocemos como sabemos, que lean Nuevo Testamento. Recuerde que la escritura conocida hasta ese entonces solamente era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dice, el que oye mi palabra, ¿de qué está refiriéndose? La palabra revelada dado por los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento, Cristo estaba diciendo, aquellos que reciben las profecías acerca de mí y creen. Por eso en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, hay un profeta que dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo eran salvos la gente en el tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por la ley? No, por la gracia. Porque entendían que la ley no podía ayudar a guardar los mandamientos, porque los volvían a quebrantar, porque entendían que eran pecadores. Entonces, ¿cómo eran salvos? Buscando la gracia y la misericordia de Dios. La ley les enseñaba, tú no puedes acercarte a Dios, necesitas una expiación, necesitas un sustituto, necesitas una obra de gracia, de misericordia. La ley les enseñaba eso. ¿Qué les está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? La ley, dice ahí, el que oye mi palabra, está hablando de su propia autoridad. En otras palabras, el Verbo hecho carne está explicando la palabra escrita a su pueblo.
eso dice, el que oye mi palabra. ¿De qué está hablando? De lo que enseñaron los profetas acerca de él, de sus profecías, de lo que había hablado Moisés, que estaba diciendo Moisés, Dios se levantará profeta en medio de su pueblo, a él oiréis. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Dice, y cree al que me envió, al Padre, Jehová, Emmanuel, que es Dios con nosotros, y cree al Padre. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿No dice la Biblia que como oiremos la trompeta, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan quedado seremos transformados? Esa es la voz del llamado. Y los que lo oyeren vivirán. Los que estén muertos resucitarán a vida eterna. Y los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad. Él nos llamará a su presencia. Porque como el Padre, versículo 26, estamos en Juan 5, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Dios te dijo, hijo, te he dado toda autoridad en el cielo como en la tierra. El universo, tú lo has creado. La autoridad es suya. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En los cielos que no conocemos, Él tiene toda la autoridad. No hay nadie mayor que Él. ¿Cómo Él es que Él hace todas las cosas? ¿Por qué Él hace todas estas? ¿De dónde tiene estas cosas? Porque le ha sido dado de su Padre, del Padre Celestial. Y por eso Él tiene toda la autoridad de hacer milagros, de resucitar, de juzgar a la gente. Pero recuerde que en su primera venida no vino como juez. ¡Oh, qué bendición! Él vino como cordero. Enmudeció y no abrió su boca. Y fue hasta el matadero, obediente, en obediencia hasta la muerte. Qué tremendo, qué bueno es nuestro Dios, que nos enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Y ese todo aquel incluye el pueblo de Israel. Pero aún ellos tienen preguntas. Otra pregunta que ellos hicieron: ¿y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Hablando de Cristo. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Mateo capítulo 11, versículo 15 al 19. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Mateo 11, 15 al 19. Repito, Mateo 11, 15 al 19. El que tiene oídos para oír, oiga. Hace un momento hablamos del creer, del oír. Y aquí lo estamos repitiendo. Aquí Cristo lo repite y nuevamente lo estamos viendo. El que tiene oídos para oír, oiga. No olvide esas frases. No olvide, no pierda esas frases. El que tiene oídos para oír, oiga. Seguimos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, en el contexto está hablando de Juan el Bautista, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron de él: demonio tiene. Está hablando de Juan el Bautista en su contexto, que Juan vivió una vida abnegada, separada del mundo, como el profeta que fue el cumplimiento de las profecías de Elías, preparando el camino del Señor. Y esa es una tremenda enseñanza que después quiero compartir con ustedes. Dice, versículo 19: entonces Juan vino, preparó el camino del Señor, muchos le creyeron, otros no le creyeron. Versículo 19: y ahora vino el Hijo del Hombre. ¿Y qué hace? Come, bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Punto. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por quiénes? Por aquellos que hemos creído, por aquellos que nos ha transformado, por aquellos que nos ha restaurado, por aquellos que nos ha dado la libertad del pecado, por aquellos que nos ha transformado una vida nueva, por aquellos que nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Es la sabiduría de Cristo justificada a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En otras palabras, es la transformación, el cambio que ha hecho en nosotros. Es el testimonio. ¿Por qué? Porque vino Juan, que era separado del mundo, era alejado, vivía ya alejado, no tenía una vida común como no tenía una vida rodeada de comodidades, tenía una vida separada. Y decían, Él es diferente, no le vamos a creer. Pero vino Jesús, que Él se juntaba con los pecadores. ¿Y qué dijeron de Él? Un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. A Juan no le creyeron unos, porque era un extremo, muy separado. Vino Cristo a buscar al pecador, dicen, no, ese tampoco le creemos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Incredulidad. Incredulidad. Por eso el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Eso quiere decir, pon atención, interésate en escudriñar, en entender por qué está pasando por ti la exposición de el cumplimiento de la palabra y no lo has entendido. Juan capítulo número 6, versículo 35. Estamos viendo qué sabiduría es esta que le es dada y esos milagros que por sus manos son hechos. Juan capítulo 6, versículos 35 y 42. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, subraya esta frase, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús usa cosas terrenales para explicar verdades espirituales. Yo soy el pan de vida. Sabemos que no era un pan literalmente. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hambre espiritual, del alma, por el vacío que hay en nuestro ser sin Dios. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, otra vez, subraya esta frase, no creéis. Cristo, una y otra vez, le decía a su pueblo, ¿por qué no puedes creerme? O en otras palabras, ¿por qué no quieres creerme? Te estoy explicando. Amados hermanos, vea el amor de Dios al mandar a su Hijo nacer entre su pueblo, porque la promesa se les había sido dada, y así se cumplió. Nacido en Belén de Judea, creciendo entre ellos. Y Juan 6:36 dice, más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hablando de que Él recibiría a todos, y ninguno va a perder, y le dará vida eterna. A ninguno desechará, porque, versículo 38, he descendido ¿de dónde? Del cielo, del Padre, no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad de Él que me envió. ¿Qué sabiduría es esta que te es dada? Y estos milagros que por tus manos son hechos, porque ha sido de parte del Padre. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, era obediente a Él. ¿Por qué? Porque está testificando acerca de su Padre, la perfección entre ellos.